Posteriormente a la filosofía presocrática, al auge griego y la filosofía cristiana medieval, tenemos la filosofía racionalista e empirista en lo que se llamó época moderna. Comenzamos con el racionalismo de René Descartes, estudioso de las humanidades, ciencias y filosofía escolástica, creador de la geometría analítica con obras célebres como Discurso del método, Meditaciones metafísicas, Principios de filosofía y Tratado de las pasiones del alma. Fue considerado el más famoso genio del siglo XVII, considerado el padre de la filosofía moderna, donde su idea central era la creación de un sistema filosófico completamente inexpugnable, libre de críticas de pensadores subsecuentes, garantizando en su verdad y en su orden lógico. Actualmente la influencia de su filosofía alcanza aún el pensamiento contemporáneo. Prolongado al racionalismo se tiene a Malebranche con el ocasionalismo, al holandés Baruch Spinoza con el panteísmo, donde reduce todo cuanto existe a una sola substancia, que es la divina. Finalmente se tiene al filósofo alemán racionalista Guillermo Leibniz, con la teoría de las monadas, donde la realidad entera es entendida como substancias psíquicas y dinámicas inmateriales, individuales, indivisibles, simples y sin comunicación con el exterior. Posteriormente se tiene la filosofía empirista en Inglaterra, en donde florece el empirismo hasta nuestros días, iniciando con Francis Bacon, que se dedicó al estudio de las leyes y llegó a ocupar puestos de importancia durante el reinado de Jaime I en Inglaterra. Su obra fundamental es la Instauratio Magna Scientiarum, la gran instauración de las ciencias. Posteriormente a eso realizó la Novum Organum, que atacaba al pensamiento de Aristóteles. En efecto, la idea central de Bacon es la crítica contra el silogismo y la apología de la inducción. Bacon hablaba de 4 tipos de prejuicios que se pueden tener al realizar investigación científica, llamados ídolos. El primero son los ídolos de la especie, que son los prejuicios universales, propios del género humano. La segunda son los ídolos de la caverna, en recuerdo al mito de la caverna de Platón, que lo denomina así a los prejuicios debido al temperamento, carácter y gustos personales de cada uno. El hombre se encierra en su propia caverna y deforma la realidad de las cosas. Se tiene también un tercer prejuicio llamado ídolos del foro, consistente en el prejuicio en el abuso del lenguaje frente a las masas. Los oradores, los demagogos y ciertos líderes conocen cómo embobar a las multitudes y dejarlas satisfechas. Por último se tienen a los ídolos del teatro, donde Bacon afirmaba que cada sistema filosófico era como una pieza teatral, donde se debía desempeñar un cierto papel. El estudio crítico de la historia de la filosofía es una de las mejores formas de liberarse de las incongruencias y sofismas de ciertas doctrinas filosóficas. Con el método inductivo, Bacon detectó el abuso del silogismo como la principal causa del estancamiento de las ciencias, donde había que observar casos particulares como clave para progresar a las ciencias. Acerca de la ciencia, el verdadero científico debe ser como la abeja, que digiere lo que capta y produce miel para la comunidad. Para construir la ciencia se debe proceder a base de experimentación, con el fin de observar las causas de los fenómenos y poder dominar a la misma naturaleza. Para dominarla, primero hay que ser dócil a ella. Para sistematizar las observaciones, Bacon utilizó su método de las 3 tablas, la tabla de presencias,
la de ausencias y la de grados. La primera es un registro donde se anotan los casos en donde positivamente se produce el fenómeno buscado. En la segunda lista de ausencias se anotan los casos en donde no se produce, y en la última se registran las variaciones cuantitativas del fenómeno. Por ejemplo, se colecciona y anota los casos en donde ciertos reactivos aniquilan un virus. Enseguida se anotan los casos de los reactivos y las circunstancias que no aniquilan, y por último se anotan las variaciones de dosis que afectan a dicho virus. De esta manera se podría encontrar el antídoto y la medicina. Otros filósofos importantes del pensamiento empirista destacan John Locke con su ensayo sobre el entendimiento humano, Carta sobre la tolerancia, ensayo sobre el gobierno civil y pensamientos sobre la educación, con el rechazo de las ideas innatas que todo conocimiento proviene de los sentidos y el alcance de nuestros conocimientos por medio del origen psicológico de las ideas, las condiciones a priori que se llegan a establecer de un modo racional, no empírico. Por su parte, el inmaterialismo de George Berkeley está en íntima conexión con estas teorías. Berkeley era un obispo anglicano y su intento fue siempre el resguardo de la fe y la lucha contra el ateísmo, donde su obra principal fue el tratado sobre los principios del conocimiento humano. Sostuvo que existir es lo mismo que percibir o ser percibido, y finalmente David Hume, que llevó al empirismo hasta sus últimas consecuencias. Sus obras principales fueron el Tratado de la Naturaleza Humana y la investigación sobre el entendimiento humano. Hume no niega la existencia de Dios, pues su conclusión lógica es que el dato sensible no nos da base para afirmarlo, ni tampoco para negarlo. Esa postura se llamó agnosticismo. Hume también criticó el principio de la causalidad, donde estamos acostumbrados a asociar el primer fenómeno con el segundo, llamando causa a uno y efecto al otro. El error consiste en pretender que post hoc ergo propter hoc, después de esto, luego a causa de esto, es decir, en dos, fenómeno uno es causa y el otro el efecto de. Gracias.